Hola y bienvenidos a este taller Siendo Luz en mi Familia. Este taller presentará una perspectiva bíblica sobre el propósito de la familia. Incluirá ideas prácticas y recursos útiles que nos animarán a glorificar a Dios en la vida diaria como familias cristianas, especialmente en la crianza de nuestros hijos o nietos. El taller dará principios que se pueden adaptar para todas las edades, niños, adolescentes y jóvenes, aunque algunos ejemplos serán para niños específicamente. Antes de empezar, quiero presentarme. Me llamo Ashley. Soy seguidora de Jesús, madre y maestra. Llevo casi una década enseñando a adultos en los temas de la escritura, investigación y el idioma inglés. Además, he tenido la oportunidad de enseñar a adultos en temas teológicos dentro y fuera de la iglesia. Sin embargo, hace unos años me convertí en una madre por primera vez y desde entonces he estado viviendo mi reto más difícil e importante como maestra, el reto de enseñar a mis propios hijos en la disciplina y amonestación del Señor, como dice Efesios 6, 1 al 3. Ahora para comenzar quiero dar un poco de contexto para este tema. Si estás participando en este taller, supongo que tu familia asiste a una iglesia, y si no, eres muy bienvenido o bienvenida. En esta introducción quiero afirmar que pertenecer a la familia de Dios y una iglesia local es una parte indispensable de la vida cristiana. Sin embargo, muchas veces dejamos que el pastor o los maestros de la escuela dominical tomen nuestro rol como padres. Suponemos que dentro del templo nuestros hijos aprenderán todo lo necesario para vivir una vida cristiana productiva. Pero es ilógico pensar que nuestros hijos absorberán todo lo necesario por asistir a un culto o una clase una vez o dos veces a la semana. La vida cristiana es 24/7 y ni el pastor ni la maestra de escuela dominical puede estar tan presente en la vida de tu hijo. Pero tú, el padre o la madre, sí puedes y sí debes. Si no te preocupas por la vida espiritual de tu hijo o tu hija fuera de la iglesia, entonces las influencias negativas del mundo que se encuentran fuera de la iglesia van a tomar la prioridad en su vida. Si no les enseñamos a adorar a Dios, van a adorar algo más, algo que no es digno de adoración, porque el humano quiere encontrar propósito e identidad, pero naturalmente no hay quien busque a Dios, como dice Romanos 3:11. Y para enfatizar la seriedad de nuestro papel como padres, quiero compartir que en la historia de la iglesia cristiana, la adoración familiar era algo sumamente importante. Por ejemplo, el autor Donald Whitney explica que empezando en el siglo XVI, miles de iglesias en Escocia, Gran Bretaña y otros países adoptaron un documento que afirmaba que cualquier padre que descuidaba la adoración familiar merecía la disciplina de la iglesia y no podía participar en la cena del Señor hasta que corrigiera la situación. Así que quiero hacerte una pregunta. Hoy en día, si los líderes de tu iglesia vinieran a supervisar tu desempeño en el manejo de la adoración familiar, ¿crees que recibirías alguna disciplina de parte de la iglesia por haber descuidado esa responsabilidad? Tomando esto en cuenta, hoy quiero hablar sobre la adoración familiar como un estilo de vida. Y usaré un concepto que hemos llamado Dame 5 para explicar las implicaciones de la adoración familiar. Las 5 categorías de Dame 5 son aprender, orar, apoyar, discipular y animar. Normalmente usamos este concepto para describir el involucramiento personal en la Gran Comisión, pero hoy lo vamos a usar muy específicamente para describir el involucramiento personal en la misión que Dios nos ha dado como padres, la cual se puede resumir así. Nuestra misión principal como padres es guiar a nuestros hijos a glorificar a Dios, su Creador, al deleitarse completamente en Él ahora y para la eternidad. Y para el taller de hoy nos enfocaremos en el capítulo de Deuteronomio 6. Y cuando tengas tiempo te animo a leer todo el pasaje. Aprender es el primer aspecto de criar a hijos cuyas vidas están centradas en Dios. Es necesario que tú y ellos estén aprendiendo de Dios de manera intencional. El pasaje clave para este punto es Deuteronomio 6, 1 al 3 y dice así:
Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra. Este pasaje nos muestra que Dios espera que todo su pueblo, de generación a generación, aprenda y ponga en práctica su palabra, para que mantengamos un temor reverente hacia Él y para que recibamos su bendición. Pensando en esto, vamos a platicar sobre el aprendizaje diario de tus hijos. Piensa en la cantidad de tiempo que ellos pasan estudiando cada día. Tienen que estudiar varias materias de manera sistemática, por ejemplo, las ciencias, las matemáticas, la gramática, la redacción, la literatura, la historia, etc. Los padres exigen a sus hijos que saquen buenas notas. Hay mucha presión para salir adelante porque el mundo valora el éxito que se puede medir con calificaciones. Entonces, si los padres ponen tanta importancia en las materias normales de la escuela, ¿por qué pasa que muchas veces no estiman la materia más importante, la Biblia, un libro que transforma vidas? Si tus hijos no van a una escuela cristiana, es probable que no están recibiendo amplia instrucción en la Biblia. Entonces, si no van a aprender de Dios en la escuela y solo asisten a la iglesia 1 o 2 veces a la semana, tendrán que aprender de Dios y su palabra de sus padres en la casa. Entonces, nos toca darles una instrucción rigurosa en la Biblia y la doctrina cristiana, como cualquier otra materia que deben dominar. No es suficiente un devocional de 5 minutos en las mañanas. No es suficiente una historia bíblica antes de dormir. No es suficiente ponerles una lección bíblica en YouTube. No es suficiente enviarlos a un campamento una vez al año. Y por último, no es suficiente mandarlos a la iglesia una vez a la semana. Entendemos que la iglesia debe ser una parte integral de la familia cristiana, pero en cuanto a la enseñanza sistemática de la Biblia, tú eres el maestro o la maestra principal para tus hijos. Su aprendizaje debe empezar contigo y tiene que ser intencional, profundo y regular. Lo que aprenden en la casa se va a reforzar en la iglesia. Ahora, para enseñar la Biblia, como cualquier maestro o maestra, tú tienes que prepararte. ¿Cómo vas a enseñar sobre la conexión entre Jesús y el Antiguo Testamento si no lo has leído? ¿Cómo vas a enseñar sobre el plan divino de Dios si no entiendes el panorama redentor de la Biblia? ¿Cómo vas a enseñar sobre la palabra de Dios si no has estudiado las narrativas, los personajes, los géneros, los mandamientos, las promesas y las doctrinas? Esto no quiere decir que en algún momento vas a saber todo, pero es lógico que alguien que no estudia la palabra para sí mismo no puede esperar que su hijo o su hija aprenda tampoco. Y claro, estudiando y enseñando la Biblia como una materia requiere una inversión de tiempo, pero el sacrificio vale la pena porque no hay nada más importante en el mundo que tus hijos deben aprender. En las palabras de Charles Spurgeon, se necesita nuestro mejor ingenio, nuestros estudios más laboriosos, nuestros pensamientos más serios, nuestros poderes más maduros para enseñar a nuestros pequeños. No hay mejor forma de aprender que enseñar y no sabes nada hasta que puedas enseñárselo a otro. No conoces a fondo ninguna verdad hasta que puedas exponerla a un niño para que pueda verla. Al tratar de hacer que un niño pequeño comprenda la doctrina de la expiación, tú mismo obtendrás una visión más clara de ella. Y ahí te recomiendo este santo ejercicio. Esta cita nos explica que hay que adaptar nuestra manera de enseñar para la edad del niño o la niña, pero sin importar la edad, les vamos a enseñar la misma doctrina. Como dice Charles Hodge, toda doctrina que se pueda enseñar a los teólogos, se les enseña a los niños. La verdad importante es que no hay dos conjuntos de doctrina, una forma de fe superior y otra inferior, una para los doctos y la otra para los ignorantes.
No hay parte del Evangelio que estemos autorizados a ocultar de la gente. Ahora quiero compartir unas maneras prácticas para enseñar la Biblia de manera intencional en casa. Primero, aparta un tiempo cada día para un estudio bíblico en casa y selecciona un currículo amplio que enseñe toda la Biblia y que se enfoque en el plan redentor de Dios a través de la historia. Esto implica que el padre o la madre prepare el estudio de antemano. Y si tienes un hijo o una hija mayor, por ejemplo, en la universidad, sugiero un estudio juntos en el cual puedan aprender mutuamente. Esto no es posible con los chiquitos o los adolescentes porque aún no tienen suficiente conocimiento y requieren una clase más formal. Segundo, aparta unos momentos específicos cada día para enseñanza bíblica adicional. Estos momentos no son parte del estudio bíblico, pero crean más oportunidades para aprendizaje durante el día. Por ejemplo, devocionales, libros cristianos o videos cristianos, etc. Tercero, busca oportunidades para aprender sobre la creación de Dios. Aunque muchos piensan que el cristianismo y la ciencia no se combinan bien, yo creo que la ciencia es una manera excepcional de aprender sobre Dios. Ya que todo fue creado por Dios, debe ser imposible pasar el día sin hablar de Él y su creación. Ahora, con estas 3 sugerencias espero que puedas empezar a enseñar la Biblia más intencionalmente a tus hijos en casa. Antes de seguir con el siguiente punto, les aviso que en la descripción de este video hay un documento adjunto que incluye varios recursos que puedes usar con tus hijos, empezando ahora. Orar es el segundo aspecto de criar a hijos cuyas vidas están centradas en Dios. Es necesario que tú y ellos estén orando a Dios de manera intencional cada día. Para este punto quiero leer Deuteronomio 6:10 al 19 que dice así: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos delante de ti, como Jehová ha dicho. En este pasaje Dios está recordándole a su pueblo sobre su fidelidad, bondad, provisión, protección, majestad, santidad, etc. Este es el Dios a quien debemos aferrarnos en la vida, y la manera de hacerlo es a través de la oración. La oración es una parte fundamental de la vida cristiana, y nuestros hijos necesitan ser convencidos de la importancia de la oración. Además, nosotros como sus padres tenemos que modelar bien cómo orar. En Mateo 6, Jesús nos da una oración ejemplar como una guía, y dice así: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Según esta oración de Jesús, unos han propuesto diferentes guías para orar. Una de ellas se puede resumir con el acrónimo CASA: confesión, adoración, suplicación y
agradecimiento o acción de gracias. El orden se puede cambiar, por ejemplo, unos tal vez prefieren adorar antes de seguir con el resto de la oración, pero sin importar la secuencia, este acrónimo te puede ayudar a recordar los elementos claves de una oración amplia. Y sin importar si es una oración rápida o más larga, se puede incluir todos estos elementos. Brevemente me gustaría explicar cada uno. La confesión obviamente tiene que ver con el arrepentimiento y la necesidad que tenemos para confesar nuestros pecados, ya que ellos rompen la comunión que tenemos con Dios. Aunque es importante enfatizar que esto no implica que un hijo o una hija de Dios puede perder su salvación. Entonces, la confesión sirve para que podamos seguir deleitándonos de nuestra relación con Dios y glorificándole en nuestras vidas. La adoración tiene que ver con el reconocimiento de quién es Dios, qué ha hecho y qué es lo que sigue haciendo en nuestras vidas. Entonces, la adoración sirve para que podamos mantener una perspectiva profunda de Dios y así realmente deleitarnos en Él y glorificarle. La suplicación tiene que ver con nuestras peticiones. Es importante que nuestras peticiones sean variadas. Por ejemplo, podemos orar por nosotros mismos, pero debemos orar por otros también. Por ejemplo, como padres debemos orar por nuestros hijos y también por nuestros familiares, amigos y los líderes y hermanos de la iglesia. Además, es esencial estar orando por la misión mundial de Dios y los obreros que están involucrados en el trabajo transcultural en tu región, tu país y fuera de tu país. Y por último, podemos orar específicamente por los grupos menos alcanzados del mundo y también por los cristianos que viven en lugares donde hay persecución. Entonces, nuestras suplicaciones no deben enfocarse solamente en nosotros. Al contrario, la oración nos ayuda a mantener una visión amplia de lo que Dios está haciendo en las vidas de otras personas y en el mundo. También nos ayuda a alinear nuestros deseos con los suyos. Solo así podemos glorificarle y deleitarnos completamente en Él. Por último, el agradecimiento o la acción de gracias tiene que ver con la gratitud. Nos da una oportunidad para recordar su fidelidad, bondad, provisión, protección, etc. Es imposible no darle gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Y al agradecerle nos orienta otra vez hacia nuestro Creador, Salvador, Consolador, etc. Solo un corazón agradecido puede deleitarse en Dios y glorificarle. Para terminar con este segundo punto sobre la oración, quiero comentar que realmente nuestras oraciones deben ser inspiradas por lo que estamos aprendiendo de la Biblia. Y así como debemos crear tiempos específicos para aprender de la palabra, debemos crear tiempos para la oración también, cada día. El aprendizaje y la oración deben tener un ritmo bien establecido en la vida diaria de nuestras familias. A continuación, apoyar es el tercer aspecto de criar a hijos cuyas vidas están centradas en Dios. Es necesario que estés creando oportunidades de manera intencional para que tu hijo o tu hija encuentre su forma única que Dios le ha dado. El pasaje principal para este punto es Deuteronomio 6, 4 al 5, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Me encanta este pasaje porque nos recuerda que todo lo que somos le pertenece a Dios, nuestro Creador. Para abarcar este tema quisiera hacer referencia a una conferencia titulada La contribución y satisfacción personal de un cristiano en el trabajo. La conferencia entera se puede encontrar en el documento de recursos en la descripción de este video. Por ahora daré un resumen muy breve. Básicamente la idea es que cada uno de nosotros ha sido creado con una forma única, la cual consiste en tus dones espirituales, tus pasiones, tus habilidades naturales, tu personalidad y tus experiencias. La combinación única de estos elementos te da un papel muy especial y particular en la misión de Dios en el mundo.
Desafortunadamente creo que muchos padres no han pensado en su propia forma y menos en la forma única de sus hijos para poder ayudarles a desarrollarse en una manera que glorifica a Dios. Es importante recordar que muchas veces nuestro concepto de éxito terrenal no se alinea bien con el fruto eterno que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, tomemos unos minutos para pensar en algunas maneras de promover el desarrollo de la forma única de nuestros hijos. Primero vamos a hablar sobre los dones espirituales. Es importante entender que tu hijo o tu hija no va a tener un don espiritual hasta que el Espíritu Santo more en él o en ella. Entonces, después de su conversión es cuando se puede desarrollar su don o dones. En la descripción de este video he incluido información muy detallada sobre dones espirituales. Ahora les quiero dar unos ejemplos nada más. Digamos que tu hijo o tu hija ha mostrado el don espiritual del servicio. Quiere decir que se nota que él o ella reconoce las necesidades de las personas, es sensible a las dificultades que otras personas tienen, le gusta acompañar a otros para ayudarles y apoyarles en su trabajo. Si es muy claro que tu hijo o tu hija tiene este don, entonces sería bueno proveerle oportunidades para servir a los demás dentro y fuera de tu casa para la gloria de Dios. O digamos que tu hijo o tu hija ha mostrado el don espiritual del conocimiento. Uno que tiene el don de conocimiento es diligente en estudiar, memorizar y aplicar lo que ha aprendido. Y también quiere que otros se beneficien de su conocimiento. Si es muy claro que tu hijo o tu hija tiene este don, entonces sería bueno darle oportunidades para adquirir más conocimiento dentro y fuera de la casa en una manera que glorifica a Dios. Segundo, nuestra forma única incluye nuestras pasiones. Pasiones son cosas que nos interesan mucho y nos motivan. Por ejemplo, puede ser que tu hijo se apasione por la naturaleza y los animales. Entonces sería bueno darle oportunidades para estar en la naturaleza y con los animales mientras aprende de un Dios creador que merece toda la gloria. O si tu hija se apasione por la lectura, sería bueno comprarle todos los libros que quiera, pero libros que glorifiquen a Dios. Tercero, tenemos nuestras habilidades naturales. Son diferentes que los dones espirituales. Por ejemplo, puede ser que tu hijo pueda tocar 2 o 3 instrumentos. Sería bueno animarle a usar su talento para la gloria de Dios dentro y fuera de la iglesia. O si tu hija es buena artista, sería bueno animarle a usar su talento para la gloria de Dios dentro y fuera de la iglesia. Cuarto, nuestra personalidad viene con sus aspectos positivos y también con sus debilidades. Debemos trabajar intencionalmente a sacar lo mejor de las personalidades de nuestros hijos, pero no para que sean populares o buenos ciudadanos, sino para que glorifiquen a Dios. Por ejemplo, si tu hijo tiene mucha energía, no la apagues, sino que canaliza esa energía para las cosas de Dios. O si tu hija es muy sociable y no para de hablar, no apague su carácter, sino canaliza esa actitud para las cosas de Dios. Por último, nuestras experiencias son parte de nuestra forma única. Todos tenemos buenas experiencias y malas experiencias. Cuando tus hijos tienen malas experiencias, es importante ayudarles a entender cómo es que el sufrimiento se puede aprovechar para ayudar a otros que están pasando lo mismo y cómo es que el sufrimiento nos da una perspectiva más profunda de Dios. O pensando en las experiencias positivas que tus hijos han tenido, sería bueno seguir creando más recuerdos memorables que glorifican a Dios en familia y también con otras personas dentro y fuera de la iglesia. Ahora continuamos con el siguiente punto. Discipular es el cuarto aspecto de criar a hijos cuyas vidas están centradas en Dios. Es necesario que estés discipulando a tus hijos de manera intencional. Discipular quiere decir que acompañamos a nuestros hijos diariamente en su crecimiento espiritual. Requiere un esfuerzo intencional y una inversión de tiempo a largo plazo.
Todos los puntos anteriores caben dentro del discipulado, pero hay unos elementos muy específicos que quisiera proponer aquí. El pasaje acompañante para este punto es Deuteronomio 6:6-9. Dice así: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Para empezar, un discipulador modela buenos valores bíblicos. Entonces mi pregunta para ti es: ¿tus hijos dirían que tus palabras y acciones los animan a deleitarse en Dios y glorificarle? Además, un discipulador les guía a otros en la adoración. Otra pregunta para ti es: ¿tus hijos dirían que están disfrutando de oportunidades cada día para aprender de Dios, orar y alabarle en familia? Además, un discipulador busca oportunidades para servir en la obra de Dios. La siguiente pregunta es: ¿tus hijos dirían que están participando activamente en la obra de Dios con su familia dentro y fuera de la iglesia? También un discipulador se admite que no es perfecto. La última pregunta es: ¿tus hijos dirían que les enseñas a depender de Dios aún en sus debilidades? Si quieres que tus hijos confiesen sus pecados y que se arrepientan, es necesario que lo hagas también enfrente de ellos. Por último, un discipulador no juzga a su discípulo, sino que le corrige con amor. La pregunta es: ¿tus hijos dirían que tu manera de disciplinarlos les ayuda a corregir su comportamiento externo nada más? ¿O dirían que tu manera de disciplinarlos les ayuda a crecer espiritualmente? En las palabras de Paul Tripp, nunca podemos enojarnos por tener hijos que necesitan ser guiados. Su pecado no es una falta de madurez, es un problema de la idolatría en su corazón, la cual todos sufrimos. Entonces, cada momento que requiere disciplina es una oportunidad para rescatar a nuestros hijos y guiarles otra vez a Dios. La disciplina efectiva no se basa en reglas o amenazas, como dice la Biblia. La benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Romanos 2:4. Para ir terminando, el punto final de este taller es el siguiente: animar. Animar es el quinto aspecto de criar a hijos cuyas vidas están centradas en Dios. Anteriormente hablamos de muchas maneras para animar a tus propios hijos en su caminar con Dios, pero ahora quisiera comentar que es necesario que los padres y las madres nos animemos unos a otros. Solo así vamos a poder perseverar en este reto de criar a hijos que se deleitan en Dios y le glorifican en cada área de su vida. Entonces, si quieres sugerencias para material bíblico para enseñar en casa, pregunta. Si tienes una petición de oración, compártela. Si quieres buscar oportunidades para desarrollar los dones espirituales de tus hijos, pide recomendaciones. O si quieres hablar sobre un reto en el discipulado de tus hijos, avísanos. Somos parte de una comunidad grande de padres cristianos y si realmente queremos impactar a nuestras casas y el mundo para Dios, tenemos que hacerlo en equipo como la familia que somos en Dios. Ahora voy a concluir con este taller titulado Siendo luz en mi familia. Recuerda que no es tu responsabilidad salvar a tus hijos. No tienes ese poder. La conversión es un milagro de Dios. Como padres cristianos, nuestra misión principal es guiar a nuestros hijos a glorificar a Dios, su Creador, al deleitarse completamente en Él ahora y para la eternidad. Si tu hijo es salvo o no, nuestro objetivo sigue igual y no será fácil y a veces fallaremos, pero seguimos adelante y esperamos en Dios que Él dará el fruto en su momento. Entonces les dejo con dos citas animadoras. La misionera Amy Carmichael afirmó lo siguiente: trabajas por los años que no verás. Trabajas para lo invisible todo el tiempo, pero trabajas para lo eterno. Entonces todo vale la pena. Y John Newton nos exhorta:
No temas, solo cree, espera y ora. No espera todo a la vez. Un cristiano no es de crecimiento apresurado como un hongo, sino más bien como el roble, cuyo progreso es difícilmente perceptible, pero con el tiempo se convierte en un árbol de raíces profundas. Espero que este taller haya sido de mucha bendición para tu vida. No olvides de consultar el documento adjunto que se encuentra en la descripción de este video. El documento incluye un resumen de este taller y también sugerencias para algunos recursos que pueden ser útiles. Gracias por tu tiempo, ánimo y adelante, y que Dios te bendiga.